El ego es el mayor obstáculo para la sanación de tus heridas. ¿Por qué es que se dice esta frase? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Y cómo lo podemos relacionar con el tema de las 5 heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo? De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder ayudarte a comprender todo lo relacionado con las heridas emocionales de la infancia. Y el día de hoy nos toca el video número 2 del taller que lleva como título Comprendiendo el ego para sanar tus heridas, y te presento, esta es la imagen que el día de hoy nos va a ayudar a poder profundizar en este tema, ya que como puedes ver, el ego es algo que cargamos con nosotros y que se ha convertido en un obstáculo muy grande para poder sanar nuestras heridas. Y como todos los videos, vamos a empezar haciendo un repaso de las 5 heridas, porque vas a notar cómo lo vamos a conectar para que tú en un par de minutos puedas empezar a asociar estas palabras y a notar cómo en tu vida es que el ego está funcionando como un obstáculo. Qué clase de ideas, qué clase de pensamientos, qué clase de creencias está constantemente dándote y que sin darte cuenta está obstaculizando el proceso de sanación que has iniciado. Las 5 heridas emocionales tienen un nombre: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Están relacionados a eventos específicos, a momentos que los podemos trazar y señalar en tu historia. Hubo un momento que no necesariamente te rechazaron o te abandonaron, pero a lo mejor sí. Y digamos que sí, te rechazaron, te abandonaron, te humillaron, te traicionaron o fueron muy injustos contigo. La herida tiene ese nombre, pero no tiene que ver con el evento, sino que tiene que ver con los efectos debilitantes, interiores, emocionales, espirituales, físicos, esas sensaciones interiores que están conectados a ese evento y que el día de hoy siguen repitiendo las mismas sensaciones, las mismas emociones y que te hacen crear una interpretación sobre ti mismo y sobre los demás. Después de la herida es cuando nace el ego y que tiene sus diferentes maneras de hacerte que te coloques una máscara. Una máscara es el proceso de enmascararte, es un proceso psicológico por el cual ocultas tus heridas o es un mecanismo de defensa. Cada herida tiene su propia máscara. Por ejemplo, si tú tienes la herida del rechazo, te vas a colocar la máscara del huidizo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga una emoción vas a tratar de huir de esta emoción. Vas a huir del evento, de la persona, o vas a huir mentalmente, te vas a disasociar del evento presente, o te vas a poner a comer o a ver televisión o escuchar música con tal de distraerte de la emoción. Si ves el círculo que está en la parte superior, dice que lo que te hicieron de niño, si te rechazaron de niño, ahora de adulto te lo vas a hacer a ti mismo. O sea, te vas a rechazar a ti mismo, vas a rechazar a tu propia persona. Si te abandonaron, te vas a abandonar. Si te humillaron, te vas a humillar. Si te traicionaron, te vas a traicionar. Y si fueron muy injustos contigo cuando eras niño, ahora vas a ser muy injusto contigo de adulto. Ese es el efecto que tienen las heridas. Pero repito, como aquí estamos hablando de desarrollar conciencia, es importante que sepan que posiblemente no te rechazaron, no te abandonaron, no te humillaron, no te traicionaron, no fueron injustos contigo. Y que de hecho eso no es lo más importante. Lo importante es que lo sigues interpretando el día de hoy y que la misma historia, la misma interpretación que se dio cuando eras niño, la sigues dando el día de hoy. Y la sanación va a incluir que te puedas contar una historia diferente, reinterpretarla, soltar los juicios y la culpa a las personas exteriores para que el día de hoy puedas ver el evento simplemente como un evento, que el día de hoy puedes regresar a él ya no con dolor, sino con una sabiduría para poder obtener momentos, información clave para que el día de hoy puedas tomar mejores decisiones y desarrollar tu personalidad de la mejor forma posible. Eso es lo que estamos tratando de trabajar. Y lo que se forma en ese momento de la herida, entonces le vamos a llamar ego, que el ego es el conjunto de pensamientos, creencias, posturas, posicionamientos, registros, mecanismos de defensa que te hacen ser quien tú no eres. Si tú te sigues diciendo a ti mismo que eres una persona abandonada, te estás dando una etiqueta y te vas a comportar como una persona abandonada
y vas a ser dependiente de otras personas. Si tú te sigues diciendo que fuiste una persona traicionada, el día de hoy te vas a comportar como una persona traicionada y controladora. Vas a querer controlar todo. Y el hecho de querer controlar todo te va a causar muchos problemas, y ese es el obstáculo para que puedas sanar. Porque vas a sanar cuando permitas a las cosas ser como son y dejes de controlar todo, porque nadie puede controlar todo. Y así podríamos poner un ejemplo con todas las heridas. Pero el día de hoy lo vamos a hacer profundizando en el ego. ¿Por qué es que el ego es el mayor obstáculo en la sanación de nuestras heridas? Y que de hecho, al ir moviéndonos o avanzando en este video, es importante que lo notes ya como una técnica que te va a ayudar, que la puedes practicar todos los días en tu casa, en todas las experiencias, cada vez que te relaciones con alguien o contigo mismo, para que seas más consciente cómo el ego va a venir a querer que lo escojas, que te identifiques con él, pero que también notes que tienes la oportunidad, la libertad de no elegir el ego y de elegirte a ti mismo, para que empieces a sentir, a notar qué se siente ser tú mismo. Y ahí es donde está la sanación. ¿Cuáles son las frases que nos dice el ego y esas sensaciones interiores que tenemos cada uno de nosotros? En relación a las 5 heridas, el ego te va a decir que la gente me abandona o que no debería de abandonarnos, ¿no? Ese es el pensamiento. Alguien me abandonó, por lo tanto el día de hoy hay otras personas que también me van a abandonar y yo debería de tenerle miedo a eso y debería de hacer todo lo posible para que no me abandonen. Ese es un caso muy común en las parejas que entran a una relación desde la herida de abandono. Como no hay una conciencia desarrollada, vienen desde la herida, desde necesitar a alguien, o sea, no se sentían completos, entonces buscan a alguien para no sentir esa herida, porque se sienten abandonados y quieren que esa persona no los abandone, y hacen todo lo posible para que no los abandone, porque tienen el concepto que ha sido creado por el ego de que nadie debería de abandonarlos. Pero sin embargo, si analizamos esta frase, imagínate que alguien te la quisiera aplicar a ti, que tú no deberías de abandonar a nadie. Entonces tendrías que quedarte con una persona aunque ya no quieras tener. Lo que significa que tienes que abandonar tu libertad y empezar a ser alguien que no eres, estar con alguien que no quieres y dejar posiblemente de hacer, de decir o de estar con alguien que sí quieres. O sea, el ego básicamente lo que quiere es quitarle la libertad a todas las personas y de alguna manera nos quiere hacer pensar que tenemos la autoridad de decidir por otros, de decirles cómo deberían de comportarse. Pero si nos damos cuenta, la persona que a lo mejor nos abandonó en un cierto momento, no había ninguna regla que le dijera que tenía que quedarse. A lo mejor socialmente, moralmente, es lo más correcto, pero cada quien hizo lo que pudo de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su educación, e incluso al abandonar hicieron lo mejor que podían por sí mismos, que a la larga es lo mismo que cada uno de nosotros queremos hacer. Queremos ser capaces de que si en algún momento estamos en un lugar, estamos con una persona o estamos con una postura nuestra, queremos ser capaces de que si lo mejor que hay que hacer es abandonar a esa persona, abandonar ese lugar o abandonar esa imagen que tenemos de nosotros, ser capaces de abandonar y de decidir, aunque esa decisión nos cause una cierta molestia, porque las decisiones son importantes para poder sanar y para poder ser libres, ¿no? Entonces, si quitáramos el pensamiento de que la gente no me abandona y de que no deben de quedarse aquí, sino que el que está porque quiere en completa libertad, te darías cuenta de que se pudieran soltar muchas cargas, al darte cuenta que ni siquiera nuestros padres deberían de quedarse, incluso cuando somos niños. Por supuesto que al sanar nosotros y al entrar a una familia y al tener hijos, de la manera más saludable que podemos hacer esto es decidir quedarnos, pero porque queremos y no únicamente porque debemos, no únicamente por responsabilidad. Porque si un padre se queda contigo sin querer quedarse,
te aseguro que van a haber muchas heridas ahí también, porque algo que es muy doloroso es tener un papá o una mamá que no quieren estar aquí y por lo tanto van a estar manifestando sus propias heridas aquí en la familia, entre la pareja y con los hijos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? No estoy diciendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Estoy diciendo las frases que el ego nos dice para que podamos analizarlas y que posiblemente el día de hoy podamos darle una interpretación diferente a aquello que nos pasó, que lo seguimos juzgando como un evento que nos cambió la vida, pero que hasta el día de hoy nos mantiene presos a esa interpretación, a ese evento y a esa persona. Entonces el ego nos dice que la gente me rechaza o que no deberían de rechazarme. Imagínate lo que incluye este pensamiento, que todas las personas allá afuera no deberían de rechazarme, que si yo quiero ser sus amigos deberían de decirme que sí, que si hay una mujer o cualquier mujer allá afuera, si yo le digo que si quiere ser mi novia debería de decirme que sí, y que si le digo que si se quiere casar conmigo y hacer una familia conmigo debería de decirme que sí, o a cualquier petición que yo haga la gente no debería de rechazarme, que siempre debería yo de obtener el sí. La verdad es que le tengo miedo al rechazo, le tengo miedo a que me digan que no, porque sigo estancado y amarrado al primer evento donde interpreté que me rechazaron. Y aunque este evento no fue lo mejor, podemos decir que no debió de haber pasado, pero sucedió. En ese caso, si le quito el juicio, si le quito el pensamiento, me voy a dar cuenta de lo que estoy buscando. Es algo que también quiero y necesito darle a los demás. Busco no tenerle miedo al rechazo. Y la única manera de soltarme de ese pensamiento es darle la libertad a todo ser humano de rechazarme y también darme a mí la libertad de rechazar a otros cuando yo lo considero que es lo mejor para mí. Entonces el ego va a seguir insistiendo en decirme que me rechazaron, que la gente me rechaza o que no deberían, que está mal que me rechace o que está mal que yo rechace a otros, ¿no? Y así con todas las heridas. El ego me dice que la gente me humilló y que no deberían de humillarme el día de hoy, cuando la verdad es que la humillación es una interpretación personal. Nadie nos humilla, la gente hace cosas y nosotros nos sentimos humillados por eso. Pero si quisiéramos que nadie nos humillara, porque tiene que ver esto más con la interpretación personal que con lo que las personas hacen, alguien, por ejemplo, pudo haber traído un pastel. Ese pastel únicamente alcanzó para 15 porciones y habíamos 16 y decidieron a mí no darme. Yo puedo decir, fue una humillación la que me hicieron, se despierta la herida y ya tomo a la persona como mi enemigo, mi enemiga. O simple y sencillamente no puedo decir nada y decir qué bueno que los demás se alcanzaron. Yo a lo mejor ni siquiera quería, no consumo mucho azúcar, etc. Pudieron haber muchas interpretaciones que no incluyan la postura del ego. Siempre podemos escoger el no ego y escoger una postura la cual no esté conectada a la herida o en la cual no le dé una interpretación que me cause más dolor o que le cause a otros. Ese fue un pequeño ejemplo, pero seguro que tú tendrás tus propios encuentros diarios. Y así, con la traición, la gente me traiciona o no deberían de traicionarme. Siempre deberían de ser correctas, siempre deberían de cumplir sus promesas. Cuando hoy sabemos que toda promesa ya lleva una gran porción de mentira, porque es muy difícil cumplir todo y la mayoría de veces que hacemos promesas, especialmente en relaciones, son basadas en la emoción del momento que estamos teniendo y no en la realidad de un proceso de construcción de una personalidad sana, donde incluso podemos entrar a darnos cuenta que hay ciertas promesas que es mejor no cumplirlas el día de hoy, porque si las cumplimos nos haría también daño. Tenemos que confrontar esa realidad. Por supuesto que la invitación no es a que rompas todas tus promesas, es a que te des el permiso de que hay veces que lo mejor sí es romperlas y darles el permiso a los demás de que no las cumplan, porque los demás no dependen de nosotros para cumplirlas o no. Sin embargo, nosotros sí dependemos de nuestra interpretación, de nuestra reacción, para saber si el que no cumplan las promesas hacia nosotros nos va a hacer daño o no. Y así, la gente es injusta, la gente no debería de ser injusta. Es lo que nos dice el ego. El ego básicamente lo que hace es darnos esta autoridad que no tenemos,
que de sentarnos en este trono, de decirle a la gente cómo deberían de comportarse, de qué deberían de haber hecho y qué no deberían de haber hecho. Y desde esa postura es que el ego nos convence, se convierte en un gran obstáculo para poder sanar, porque la sanación, el proceso que vamos a empezar a disfrutar, se va a dar cuando le damos la libertad a los seres humanos de comportarse como ellos quieren, de que hagan lo que ellos quieren. No con nosotros, por supuesto. Ahí entra el poder poner límites, pero van a haber muchas ocasiones donde la gente va a hacer cosas que sí, podemos interpretarlas como injustas, pero incluso interpretándolas como injustas, podemos decidir el que no nos haga daño, observarlas para tomar mejores decisiones y a veces alejarnos de ciertas personas. Y van a haber muchos momentos en la vida donde nosotros vamos a abandonar, vamos a rechazar, vamos a humillar, vamos a traicionar, vamos a ser injustos. Y muchas de esas veces no queríamos hacer eso, pero lo hicimos a veces sin darnos cuenta, o a veces sí fue un poquito más consciente. Pero lo que hagamos con esas emociones va a ser lo que va a determinar si la sanación sigue en su proceso o si creamos un obstáculo para este. ¿Qué más cosas nos dice el ego? Aquí lo centramos otra vez en las heridas. Cuando una persona está herida, cualquiera de las heridas que te mencioné, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia, se crean otros pensamientos, otros apegos, en este caso apegos negativos, no saludables, a cosas exteriores. O sea, el ego nos saca de nuestro interior, de nuestra esencia, nos impide ver hacia adentro, donde tenemos todo lo que necesitamos, y nos lanza hacia afuera, y va a hacer que nuestro valor dependa que nos identifiquemos con lo exterior, que es basado en lo que la sociedad también nos dice. El ego nos dice, yo soy lo que tengo o lo que poseo. Por eso es que va a ser muy común que tener una ropa nueva, un carro nuevo, algo, una casa, nos dé un cierto valor interior. Y aunque estas cosas materiales son buenas, son importantes, que luchemos por ella, ¿qué es lo que pasaría si estas cosas las perdemos o se van? Y si yo le creo al ego que yo soy lo que tengo, en el momento que se va o que se termina o que se destruye lo que tengo, también se va mi esencia, se va mi identidad. Y por eso es importante que incluso si hablamos de que tenemos un amigo, tenemos una novia, tenemos una esposa, tenemos una familia, que sepamos que no somos eso, que tenemos un rol dentro de estas cosas que tenemos. Pero puede ser que en un momento se vayan y lo que no es correcto es que nos vayamos con eso, que nos perdamos, que terminemos en la conclusión de que nuestra esencia se disolvió también, porque nosotros no somos lo que tenemos, no somos lo que poseemos, y si así fuera, pues por eso es que cada vez vamos a querer tener más, y más, y el ego nunca se llena, nunca va a ser suficiente para él. El ego también dice, soy lo que hago. En este caso podemos poner el ejemplo de una profesión. A lo mejor tú te dedicas a enseñar, te dedicas a pintar, te dedicas a construir, te dedicas a crear cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Vas a tener que ser mucho más productivo en cada momento y te vas a obsesionar con las cosas que haces. E incluso ese trabajo también, que es lo que te da tu esencia de lo que eres, puede ser que un día ese trabajo ya no lo tengas, por lo tanto eso que haces se va a terminar, y si no sabes cómo terminar el ciclo con eso, te vas a quedar en una versión antigua, estancado en el querer seguir haciendo lo que hacías, y eso por lo tanto viene desde la activación de las heridas y te va a hacer querer seguir en un cierto camino que posiblemente ya se terminó. Y aquí no estoy hablando de no seguir luchando por seguir haciendo algo que nos gusta, sino de reconocer que no somos lo que hacemos. Y aunque eso que hacemos es bueno, que sea importante y qué bonito que nos dediquemos a eso que tanto nos gusta, muchas veces tenemos que hacer lo que no nos gusta para poder seguir en esos espacios, y hay veces que esas cosas que hacemos se terminan. Por lo tanto, no nos podemos ir con eso que hacemos. ¿Qué más nos dice el ego? El ego nos dice que yo soy lo que los demás dicen de mí. A la persona herida le va a importar mucho lo que los demás dicen de él o de ella. ¿Qué significa esto?
que siempre vamos a tratar de ser la versión que le caiga bien a los demás. Siempre vamos a tratar de complacer la imagen o los pensamientos, los criterios, la interpretación, las direcciones, las señales de las otras personas, que es exactamente lo mismo a no ser yo mismo. Por lo tanto, en ese camino va a haber mucho sufrimiento, porque ¿por cuánto tiempo tú puedes complacer a las personas? Por muy poco tiempo. Y eso que hiciste hoy para complacerlas, mañana ya no servirá. Tendrás que hacer otras cosas. Y el problema de la persona que está movida por sus heridas es que siempre piensa que para sentirse bien tiene que conseguir un cierto elogio o complacer a las demás personas. Ese es el problema. Por eso es que es importante saber que tú no eres lo que dicen los demás, que a lo mejor sí es correcto que pongas atención a qué dicen para analizar las palabras, que a lo mejor sí hay personas que quieres complacerlas en ciertas cosas, pero que sepas que no es correcto complacer a nadie en todo, porque también es imposible. La misma persona que se sintió muy bien contigo porque hiciste algo, esta misma persona el día de mañana se puede sentir mal porque hiciste lo mismo y tú lo hiciste creyendo que eso era lo mejor. Por eso la importancia de reconocer que cada persona tiene una forma de pensar y que cada persona tiene derecho a decir lo que quieran decir. Tampoco podemos controlar lo que las personas digan de nosotros, lo que piensen de nosotros. En un cierto momento hay que ir hacia adentro y preguntarnos qué es lo que verdaderamente quiero hacer. Y si esto que quiero tanto hacer va a producir que haya alguna crítica, algún enojo, ¿valdrá esto la pena? Te vas a dar cuenta que muchas veces la respuesta es que sí, porque si sigues tu camino con una buena intención, porque tienes el derecho de hacerlo, a la larga es todo lo que los seres humanos andan buscando lograr hacer, pero que se les hace difícil por esta situación de las heridas del ego y de la presión social. Imagínate si todo lo que haces es por presión social, lo que dices, lo que comes, la manera que te vistes, la pareja que tienes, si te casas o no te casas, la religión que tienes, lo que estudias, entonces te vas a dar cuenta un día que has hecho muchas cosas que no querías y que tienes una vida que es exactamente una vida que te ayuda a mantenerte herido, a mantenerte inseguro, a mantenerte sufriendo. Entonces, en un momento hay que tomar la decisión de decir, yo no soy lo que los demás dicen de mí, sino que quiero saber qué es lo que yo verdaderamente digo de mí, reconocerme, y en ese momento también mucha gente te va a reconocer. El ego también dice que tú estás separado de Dios y del otro, y eso no necesariamente tiene que ver con que si tienes una religión o no, pero si la tienes y si tienes una creencia, entonces el ego te va a decir que tú no tienes nada que ver y que estás separado y muy alejado del otro, de ti mismo o de Dios, ¿no? Ese es un problema porque te va a hacer creer en este caso de que si estás separado, tú puedes hacerle un mal a alguien y entonces hacerte un bien a ti mismo. Puedes hacerle un bien a otros y hacerte un mal a ti mismo. Mientras que todo lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Y todo lo que te haces a ti mismo, se lo haces a otro. Por lo tanto, si tú te eres infiel a ti mismo, si te dañas a ti mismo con tus pensamientos, de alguna manera estás haciendo eso mismo con los demás, ¿no? Si tú trabajas en tu sanación, si tú sanas tus heridas, si tú creces, de esa misma manera automáticamente le estás ayudando a otros a que suceda esa sanación en los demás. Porque lo mejor que nos puede pasar es tener ejemplos auténticos de personas que se quieren, que se aman y que desde ahí va a fluir lo que nosotros también necesitamos para tomar ejemplo de los demás, ¿no? Entonces, sentirse separado de los demás es algo que duele mucho y por eso constantemente estamos tratando de hacer cosas para sentirnos unidos, pero lo que no sabemos, porque le hemos creído al ego, es que ya estamos unidos, ¿no? ¿Qué más nos dice el ego? Que estamos separados de todo lo que nos falta en la vida. Imagínate que todos los días miramos la sanación y la felicidad como algo que está allá, como algo que está mañana y que nunca está aquí. ¿Qué va a pasar? Que nunca lo vamos a alcanzar, porque el día de la mañana siempre va a haber otro paso que hay que dar, siempre va a haber otra decisión que tomar, siempre va a haber otro lugar a donde ir, cuando en realidad ya estamos conectados con todo eso que sentimos que de alguna manera nos falta. Tenemos todo lo que necesitamos aquí, pero en la realidad,
Si a lo mejor no tenemos una casa, si a lo mejor no tenemos un carro, una profesión, unos amigos, que puede ser verdad que ahorita no las tengamos, de alguna manera ya estamos conectados con eso. Y en el momento que empezamos a sanar, tenemos acceso a recursos emocionales, psicológicos, podemos ver oportunidades que nos van a guiar hacia ese momento del cual de alguna manera ya estamos conectados el día de hoy. Así que por estas razones es tan importante ver cómo es que el ego se convierte en un obstáculo para la sanación de nuestras heridas, que la palabra sanación es muy amplia. A veces esta palabra de sanación la podemos sustituir como por un proceso, por una familia, que todo eso que quisiéramos tener, pero que en el proceso muchas cosas que queríamos se van desvaneciendo, nos damos cuenta que no las queremos, y otras que no sabíamos que las queríamos van surgiendo, y otras cosas que no sabíamos que ya las teníamos, de repente nos damos cuenta de que aquí han estado siempre con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación del ego y de mis heridas? Bueno, que es el ego el que hace que yo me ponga la máscara. ¿Te recuerdas de las máscaras? La máscara de la persona que ha sido rechazada se le conoce como erizo. El que fue abandonado se le conoce como dependiente. El que fue humillado se le conoce como masoquista. Del que fue traicionado se le conoce como controlador, y de la persona con la cual fueron muy injustas se le conoce como rígido. Son personalidades del ego falsas, corazas psicológicas que me ayudan a enmascarar la herida que tengo dentro. En otra forma de decirlo es a poner otra cara. Le tengo miedo a que la gente vea quién yo soy. Le tengo miedo a que la gente sepa que estoy herido. Le tengo miedo a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad que es tan importante para hacer relaciones íntimas, auténticas, honestas, ¿no? Entonces es el ego el que me hace pensar diferente, que me hace actuar diferente, complacer a otros, no poner límites. Es el ego el que me hace creer que yo soy huidizo, dependiente, masoquista, controlador o una persona rígida, ¿no? Y por eso es que es un gran obstáculo, porque me identifico con él, le hago caso y me pongo la máscara. Y al ponerme la máscara, aunque lo hago con una buena intención, termino sintiéndome mal porque hice algo que no quería, dije algo que no quería decir, tomé una decisión que no era en vía o en pos de mi sanación, o que hizo que yo hiriera a otras personas sin que yo quisiera hacer eso, y de ahí me vienen pensamientos de vergüenza y de culpa, de enojo o de miedo, ¿no? Entonces es el ego, es quien constantemente nos hace regresar al pasado, a algo que ya sucedió, y nos hace regresar con la misma interpretación que tuvimos en ese momento. Mientras que en la realidad, si algo ya sucedió hace 10 años, es importante que sepas que el día de hoy tú tienes la oportunidad de elegir cómo seguir interpretando eso, y que si lo interpretas con una postura más amplia, más para tu sanación. Si tú supieras que si lo interpretas de una manera diferente te ayudaría a sanar, pues lo más lógico sería que escogieras otra interpretación. Pero si la manera que piensas sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tus hermanos, sobre personas que compartieron un momento de noviazgo contigo, sobre amistades, sobre trabajos, si esa postura te mantiene trayendo hacia tu presente pensamientos negativos que te producen emociones de enojo, de tristeza o de culpa, desde ahí podemos ver que la postura es equivocada porque te estás dañando más. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener otra manera de poder regresar al pasado y de que ese no tenga que estar viniendo tan constantemente. La razón por la que viene tan constantemente es por el ego, y la otra razón es porque seguimos anclados a eso. La otra razón es porque no lo soltamos, porque creemos y le damos el poder a eso que pasó de que nos transforme de una manera negativa. Lo seguimos culpando, juzgando, y de alguna manera hace que surja una personalidad a veces un poquito prepotente o soberbia, porque seguimos creyendo que tenemos el poder de decirle a una persona cómo debió de haberse comportado en el pasado, ¿no? Entonces, el ego también no nos permite avanzar hacia nuevos niveles, porque si seguimos anclados en eso que nos sucedió, y otra vez, lo que nos mantiene anclado es la interpretación que le damos el día de hoy. No es ni siquiera el evento, es la interpretación que le seguimos dando,
porque el ego nos hace identificarnos con esa interpretación. Si por un momento miramos otra vez el evento y nos preguntamos, ¿puedo yo interpretarlo de otra manera? ¿Puedo ver algo bueno en eso malo que yo interpreté? ¿Puedo sacar sabiduría? ¿Puedo yo agradecer la experiencia, aunque no la esté etiquetando moralmente de buena o mala? ¿Puedo hacer yo eso? Y empezar a sentir gratitud porque el día de hoy yo puedo sustraer experiencias de sabiduría para poder escoger diferente. Porque eso tan malo que me sucedió, de alguna manera, con una buena conciencia, puedo obtener algo bueno. Aunque sea para no repetirlo, para no hacérselo a alguien más, o para ver que no era ahí el momento, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden obtener. ¿Qué más? El ego nos impide vivir el presente y ver toda la realidad. Como nos mantiene en el pasado, no nos permite ver las metas o no nos permite creer que pueden ser alcanzables por nosotros, que podemos ir hacia el futuro, podemos soñar en un buen futuro y que lo podemos construir el día de hoy. ¿Por qué no lo podemos construir el día de hoy? Porque no podemos vivir en el presente. Y al no vivir en el presente no puedo ver toda la realidad. Una de las dos imágenes que me recuerdo de mis maestros era esta, ¿no? Un partido de fútbol, ahorita que estamos en el mundial. Cuando una persona está en la tribuna viendo a los jugadores de fútbol y de repente ve que alguien debió mejor de haberla pasado hacia la derecha y no hacia la izquierda, el jugador puede gritar y decir, debiste de haberlo pasado a la derecha, ¿no? Y esta persona que está en la tribuna, lo más seguro no juega fútbol, pero automáticamente en ese momento él pudo ver mejor que la persona y tiene razón. Si la hubieras pasado a la derecha hubiera sido mejor. Pero ¿por qué puede hacer eso? Por la postura, por la locación donde está. Está ahí arriba y puede ver todo el panorama que el jugador no puede. Eso es la conciencia. Poder ver más de lo que estoy viendo. El ego te hace ver un puntito negro como toda la realidad. El ego te hace ver que solo ese evento que sucedió es suficiente para interpretar toda tu vida y lo seguimos haciendo así. El ego es bien pequeño. El otro ejemplo que daba Javier Meloni, el experto en mística comparada y antropología y comunicación interreligiosa, él dice que el camino de sanación o el camino espiritual es como saber que hay una montaña enfrente de nosotros y vamos caminando hacia esa montaña y de repente desde la montaña miramos todo el camino que hemos recorrido. Pero el asunto no es que estamos en la montaña o seguir viendo la montaña, sino que ahora podemos ver desde la montaña. Y poder ver desde aquí lo que sucedió atrás quiere decir que no lo podemos ver o no es correcto verlo de la misma manera porque ya no estamos allá. Ya no estamos en ese momento que sucedió. Hemos avanzado 10, 15, 20 años. Obviamente en las heridas no se avanza emocionalmente, pero en la conciencia, si ya han pasado 10, 15, 20 años de ese evento, míralo desde la montaña. Míralo desde aquí y te vas a dar cuenta que lo puedes ver diferente y puedes ver todo lo que has hecho en este camino y lo que puedes hacer si ves las cosas diferentes. El ego dice, no. En este caso, una de las cosas importantes es que sepas que todo eso no es culpa del ego, ya que el ego es una parte tuya, ¿ya? El ego únicamente hace su trabajo y es mi responsabilidad tomar conciencia. Eso es muy importante. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad tomar conciencia de nuestras vidas y darnos cuenta que no es correcto seguir escogiendo al ego, porque si lo seguimos escogiendo, este no nos va a ayudar a sanar, porque su trabajo no es sanarnos. Su trabajo es mantenernos en un lugar seguro, porque él interpreta de que si nos mantenemos culpando o juzgando, eso nos va a evitar que otras personas nos hagan lo mismo. Pero la realidad es que nos está privando de ser nosotros mismos. Nos está privando de tener nuevas experiencias. Nos está privando de vivir en el presente. Nos está privando de conocer qué significa experimentar la vida. Qué significa experimentar los momentos placenteros y los momentos displacenteros. Ya que la vida es todo un conjunto de momentos y va a depender mucho de cómo los interpretemos. A veces podemos decir que hay momentos muy brillantes, a veces hay momentos muy oscuros. Pero a los dos, a la combinación de los dos, a eso se le llama vida y las dos es importante poder experimentarlos en su totalidad
y aceptarlos y poder fluir con ellos. Y a eso es a lo que le llamamos sanación. La sanación no es una meta, es un proceso, es el camino, es el día a día. La sanación no es ya no cometer errores, ver todo como perfecto, sino que saber que en el momento presente, aunque cometamos errores, esos errores nos están ayudando a desarrollar conciencia. Y entonces nosotros somos compasivos con nosotros mismos porque lo estamos intentando día a día. Y la vida nos va a dar tantas experiencias como necesitemos para cometer los mismos errores hasta que en algún momento podamos escoger más inteligentemente, hasta que desarrollemos la voluntad que necesitamos para hacer las cosas diferentes, hasta que nos demos cuenta que mantenernos anclados a la interpretación que tenemos sobre nuestras historias no es lo más positivo, hasta que podamos soltar cada una de las cosas que nos pasó, darles una interpretación mejor que nos ayude a poder vivir de una forma más plena y que entonces podamos conectar con nuestro interior y poder de esa manera también compartir o motivar a otras personas a que se animen a ser auténticos, a que se animen a meterse en un proceso de sanación. Como todos los videos, yo te invito a que cuestiones todo lo que dije, a que no lo creas, a que busques más información, a que le pidas opiniones a otras personas o a que tú te sientes un ratito en silencio y que tú digas qué fue lo que escuchaste en este video, qué te ayuda. Lo que te ayuda, tómalo. Y lo que no te ayuda, nadie te obliga a tomarlo. Por esa razón yo te invito a que nos dejes un comentario y que nos digas qué piensas acerca de estos videos, que nos cuentes una experiencia propia que también pueda ayudar a iluminar a las demás personas que lo lean, a mí también. Y si es la primera vez que estás con nosotros, a que te suscribas al canal para que puedas ver los talleres que hemos tenido y los que vienen a continuación de este mismo taller que se llama Comprender el ego para sanar. Eso es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.